Desechar, Señor, de nuestras vidas todo lo vano, Señor, todo lo mal aprendido, todo aquello, Señor, que no te agrada, lo ponemos delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 25, por favor. ¿Ya lo tiene usted? ¿Ya lo encontró? Acuérdese, hoy quiero acabar con las escuelas y las voy a dar de una vez todas juntas, así es que tratemos de captar las diferentes escuelas que existen, que corrompen, ¿verdad?, el camino de Dios. Nosotros tenemos un maestro, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Él es la verdad, Él enseñó la verdad. El hombre continuamente se desvía, mis hermanos, por diferentes cosas, ¿verdad? Por la falta de interpretación, por la falta del Espíritu Santo, quien nos da el conocimiento. Aquellos que quieren interpretar la palabra a sus maneras, aquellos que quieren ponerle o quitarle, añadirle según sus propios conceptos de lo que debería de ser. Aquellos que tienen argumentos filosóficos y los van mezclando, hacen de la palabra una mezcla, o aquellos que tienen intereses propios. Entonces, esto lo vemos reflejado en todo el tiempo. Fue así como dice el libro de Eclesiastés: lo que ya pasó vuelve a ser, ¿verdad? Todo esto pasa bajo el sol, pero acuérdese que hay una diferencia de estar bajo el sol, de ser habitantes de la tierra, de tener una ciudadanía celestial. Son cosas muy diferentes. Y es para eso que nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, para que podamos ir siendo transformados a través de la luz de su palabra, a través de la luz de su escritura, porque acuérdese que el Señor no nos prometió un gobierno, un reinado en esta tierra. Él nos ha prometido vida eterna en Cristo Jesús. Así es que el que le dé una promesa diferente, bueno, pues eso ya no proviene del Señor. Hay algunos que están predicando por ahí, ¿verdad? No, que el reino milenial, y usted espérese porque va a venir el milenio y ahí vamos a reinar todos con Cristo. No sé usted, pero yo prefiero estar ahí arriba con Él. No quiero heredar ese milenio, no quiero estar aquí en la tierra. Mi esperanza está ahí arriba. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad?, las diferentes doctrinas para no ser sacudidos, mis hermanos, para no ser fácilmente, dice la palabra, como las olas del mar, llevadas por donde quiera, de un lado hacia otro. Entonces tenemos que estar firmes en la verdad de Cristo Jesús y tenemos que conocer esa verdad. Así es que ahí dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Entonces, mire, aquí nos va enseñando, ¿verdad?, cada uno de los pensamientos y escuelas que había en ese tiempo. Los judíos piden señales y los griegos, acuérdense que la filosofía y todo eso procede, los grandes pensadores del mundo antiguo procede de los griegos. Dice, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Si usted se pone a pensar en los dioses romanos, en los dioses griegos, en los dioses caldeos, en los dioses filisteos, todos esos dioses, sobre todo los griegos y los romanos, eran dioses con pasiones humanas. ¿Y qué pedían al hombre?
los cultos paganos están llenos de perversiones y de excesos. Bacanales, orgías, depravaciones, hechicerías, brujerías, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de todos esos pensamientos había algo. Nosotros conocemos lo que dice el libro de Jeremías, que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, imagínese aquellos hombres que miraban a Zeus, por ejemplo, o a Neptuno, tener el poder y el gobierno, como le repito, con pasiones humanas, presentar al Dios no de los judíos, pero sí de los cristianos, porque acuérdese que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces el Dios de los cristianos no es un Dios portentoso, me refiero a Jesucristo, ¿verdad? Y si nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, cuando les enseñaban la señal de la cruz, cuando miraban y decían, este es el Dios que adoras, a través del pensamiento romano, era maldito y era maldición todo aquel que moría, inclusive para los judíos, en un madero. Entonces decían, ¿cómo puedes adorar a este Dios que en su mentalidad humana había sido derrotado por los judíos y por los romanos, ¿verdad? Entonces, el decir, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, y voltear a mirar sin entender el contexto, porque las cosas de Dios no son ocultas, las verdades del Señor no son de este mundo, no son de esta tierra. De hecho, van en pensamiento completamente contrario, ¿verdad? Usted acumula para tener en esta tierra, y la Escritura dice, siembra, da, para que tú tengas. El pensamiento de este mundo es hacerse uno mismo justicia. El pensamiento de Jesucristo es el camino del perdón y de la humildad. El señorío de este mundo es que vengan y que me sirvan. El señorío de Jesús dice, el que quiere ser mayor en el reino de los cielos, sirva a sus hermanos. Entonces el pensamiento celestial va completamente en dirección contraria a lo que el mundo es. Y es por eso que aquí mismo dice, para los judíos ciertamente tropezadero, y la misma Escritura dice que la piedra que desecharon los edificadores, el Señor había mandado a Israel edificar su pueblo, pero al mirar el cimiento, al mirar escribas, saduceos y fariseos, la doctrina que Jesús predicaba les era completamente extraña. Por eso desecharon sus palabras. ¿Qué tanto se habían desviado para no reconocer al Dios de las Escrituras, al que había cumplido todas las cosas de la palabra de Dios? Porque la Escritura dice que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Y en ese cumplimiento, mientras Él estaba cumpliendo la ley, teniendo misericordia, no codiciando, amando, perdonando, amando a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y cumpliendo todo mandamiento en sí mismo, aquellos que le miraban, no miraban su justicia. Entonces, ¿cuál era la justicia de los fariseos? ¿Cuál era la justicia de los escribas o de los saduceos o de los sacerdotes, ¿verdad?, que ministraban en ese tiempo? Y el problema de hoy es ese mismo,
Cuando nosotros, mi amado hermano, escuchamos el evangelio que se predica dentro de la iglesia, es un evangelio que causa mercadería. Diezma, ofrenda o trabaja para Dios para que Dios te dé. Para de sufrir, ven a Jesús. ¿Quieres ser sano de todas tus enfermedades? Ven a Cristo. Es un evangelio con un amor condicionado. Bueno, ni siquiera es amor, ¿verdad? Sino más bien es una conveniencia. Ven a Dios y Él te va a ayudar. ¿Y qué pasaría si nos mostraran hoy al Cristo crucificado? Hoy entendemos cuál es el contexto. Hoy llegamos a comprender, ¿verdad?, que Dios mismo se hizo carne, bajó esta tierra tomando forma de hombre, humillándose a sí mismo para saber las debilidades humanas, para cumplir en sí mismo lo que ningún hombre había podido cumplir. Y es por eso que aquellos que piensan que Dios se manifestaba como Dios en la carne, no es así. Él dejó su señorío, su poder y su gloria allá arriba para venir a pelear y a sentir todas las debilidades y las luchas que nosotros tenemos. En esto está su victoria, en esto está su poder, en que venció. Y venció al enemigo en la cruz, habiéndolo crucificado, siendo inocente, porque solamente siendo inocente, santo como Él es, pudo haber llevado todos nuestros pecados. Sin embargo, mi amado hermano, qué difícil para una mente carnal poder comprender todas estas cosas. Entonces dice, pero a los griegos, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cómo me vas a mostrar un Dios crucificado? ¿Cómo puedes adorar a un Cristo, verdad? Entonces, ¿qué enseñaban los saduceos, mis hermanos? Los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Y bajo esta luz son tratados en el Nuevo Testamento debatiendo a asuntos con Jesús, ¿verdad? Usted lo mira ahí, que Pablo, entendiendo su pensamiento, empieza cuando es llevado al concilio de Roma ahí para ser juzgado, y estando ahí entre los saduceos y los fariseos, él empieza a hablar de la resurrección para que unos a los otros se contradijeran y pudieras quitarle el foco de atención de él. Entonces, los saduceos era esa parte de los judíos que negaban la existencia de lo sobrenatural. Hoy hay cristianos que niegan lo sobrenatural. Yo no creo que el Espíritu Santo les dé lenguas, les dé interpretación. No, como que eso es demasiado fanatismo, ¿verdad? Porque no han conocido el poder de Dios. Sin embargo, pues nosotros miramos que ahí en el libro de Hechos desciende la promesa del Señor, y aquellos que lo esperaban son llenos del poder del Espíritu Santo, y las evidencias del poder se dejan ver sobre todos aquellos que eran incrédulos y que los rodeaban. Bueno, vamos rápidamente a otra escuela. Habla la palabra de Dios de los nicolaítas, y el término nicolaíta quiere decir aquellos que son seguidores de Nicolás. Pero ¿quién era este? Era uno que había aprendido la doctrina de Cristo y, como muchos, se había desviado. ¿Cómo era la doctrina de los nicolaítas?
había cambiado ¿cuál es el gobierno de Dios? ¿Cuál es el gobierno de Dios? A ver, los que estudian, los jóvenes que estudian. Él es soberano, ¿verdad? Él es un rey. Entonces, ¿cuál es la forma de gobierno? ¿Será una democracia? No. Él es rey de reyes y señor de señores. Él es la cabeza. Él es el todopoderoso, nuestro Dios al cual servimos, amamos y adoramos. Entonces, en medio de la doctrina de Nicolás tenía otros pensamientos, pero lo más señalable era que él enseñaba precisamente la democracia, que el pueblo tomara la autoridad, que el pueblo, que Dios fuera servidor del pueblo. Y esa es precisamente la doctrina de muchas iglesias. Y usted mira que es un pensamiento muy encajado en la gente. Es que yo vine a la iglesia porque quiero que Dios me regrese a mi marido, porque quiero que Dios saque de las drogas a mis hijos, porque quiero que Dios me dé riquezas, ¿verdad? Bueno, esa ya es otra doctrina, esa se llama la doctrina de Balaam. Pero bueno, los nicolaitas era tener a Dios como el siervo del pueblo. A Dios se le viene a buscar porque se le ama, también porque se le necesita, pero el único vínculo perfecto es el amor. Lo único que puede hacer que en medio de las pruebas, las necesidades y las tribulaciones que nosotros vamos pasando, es que tú le ames, que aprendas a conocerlo, que aprendas a mirar en ese Cristo, en la cruz, el amor eterno que nadie te pudo dar y del cual nunca te quieres apartar. Cuando tú conoces el amor de Jesús, cuando tú conoces el amor del Padre, no importa lo que viene. Tú dices, ¿cómo separarme de ti? Si estás dentro de mí y yo dentro de ti. Somos uno. Porque así la palabra dice que tenemos que ser uno con Él. Los pensamientos del Señor han sido arraigados a tu vida. Y tu corazón no puede hacer otra cosa más que tratar de buscar su voluntad. Entonces la doctrina de los nicolaitas nos llevaba en una dirección contraria. La doctrina de Balaam también habla el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice que toleramos a aquellos, Apocalipsis 2:14 dice, tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y hacerlos comer de lo sacrificado. Estos son todos aquellos que hacen todo por dinero, por las riquezas, que conocen los principios de Dios y los corrompen para obtener una ganancia, que más bien de bendecir ponen tropiezo a los hijos del Señor, que estorban el camino de los santos. Entonces Balaam, usted tiene que leer la historia, si no la conoce, es un profeta y era un profeta de Dios que es comprado por un rey que quería que maldijera. A ver, Balaam, tú eres un profeta, yo sé lo que dices se cumple. ¿Cuánto quieres por maldecir al pueblo de Dios? Entonces Balaam huía, decía no, pero en su corazón era tentado por ese dinero, a pesar de ser profeta de Dios, hasta que le llegaron al precio que se cree. Y entonces dijo, mira, rey, yo no puedo maldecir al pueblo que Dios bendice, porque ese pueblo que tú ves
y que tú buscas maldecir, me pagues lo que me pagues y eche la maldición que eche, no va a ser maldecido, porque Dios está con ellos. Pero encuéntrales una debilidad. Haz que ese pueblo peque para que Dios sea parte de ellos. Y entonces la maldición sola va a llegar a ellos. Y le aconseja al rey, ponles mujeres guapas para que el pueblo se prostituya con ellas. Y así fue. Y el pueblo cayó en maldición. Era un profeta de Dios. Entonces buscan las ganancias. No predican la verdad, no predican con justicia. Tienen apariencia de piedad. Pero sus fines son personales. Bueno, vamos rápido, otra escuela. Apocalipsis 2, 20, 22, 2, 20, 22 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza y enseña que seduzcan a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. El camino del pecado, el que haya pecado y de todo tipo de cosas por las cuales se pueden ofrecer al modo del mundo. ¿Qué es la fornicación? Mire, la fornicación era también la idolatría. En la Biblia no solamente nos enseña una fornicación física, es caer con una mujer ajena o caer en un sexo ilícito. Pero no solamente esto es fornicar, la Biblia nos enseña que todo tipo de mezcla idolátrica Dios le llamaba fornicación. Entonces, como hemos comentado en otro tiempo, ¿verdad? Ahí vienen los hermanos corriendo al altar cuando es el llamado y de repente por ahí se les cae un amuleto o la estampita de fulanito de tal. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si no me funciona esto, a ver si lo otro me funciona, ¿no? Entonces eso es fornicar, eso es adulterar también. Así lo enseña la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 20 al 26. Usted puede mirar que este tipo de escuelas está dentro del corazón de la iglesia y es por eso que los enseñamos y lo enseñamos para que nosotros nos limpiemos de todos estos males. Fíjese, ponga atención, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así es que por cuanto nosotros tenemos todas estas cosas escritas, no estamos exentos de pasar las pruebas que ellos pasaron, para que nuestra justicia sea mayor. ¿A cuántos les gustan señalar? ¿A cuántos les gustan criticar? ¿A cuántos les gustan ser vistos, ser honrados por los hombres? Porque aquí dice, ¿verdad? Si tu justicia no fuera mayor que la de los fariseos. ¿Ellos conocían la palabra? Sí. Eran instruidos en la Torá, ¿verdad? Y dice la escritura que se sentaban en la escuela de Moisés, habían aprendido toda la ley. Sin embargo, no hacían nada. Y ahorita vamos a verlo rápidamente, dice, nada justo, a eso me refiero. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo digo que cualquiera que se enojase locamente contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpable del consejo, y cualquiera que dijese fatuo será culpado en el infierno del fuego. ¿Qué tal? Por tanto, si trajeres tu presente en el altar y ahí te acuerdas
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Porque la verdad de Dios busca la sanidad del alma, la paz de adentro, las justicias que no se miran, las ofrendas que no se ven y que son mayor ofrenda delante de Dios, no aquellas que son vistas por los hombres. Entonces el Señor dice, ¿cómo vienes a traer tu ofrenda delante de mí si estás dividido? Si has maldecido, si has violentado, si has... ¿Por qué dice si tu justicia no fuera más que la de los fariseos y lo de los escribas? Te voy a decir, amado hermano, nosotros como gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, no teníamos derecho a clamar a Dios. Yahvé es el Dios de los judíos. Pero por cuanto la palabra dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces se volteó a nosotros. Y la palabra de Dios dice que fuimos injertados, ellos fueron hechos a un lado y ahí donde ellos ya no entraron, entramos nosotros. No nos tocaba. Hallamos la oportunidad porque ellos negaron a Jesús. Entonces, ¿por qué dice? Para ellos era el pan. ¿Qué pasa cuando aquella mujer sirofenicia llega con la necesidad de su hija? Le dice, no, porque este es el pan de los hijos, ¿verdad? La liberación es el pan de los hijos. Le dice, Señor, libera por favor a mi hija que es atormentada por un demonio. No, ese es el pan de los hijos, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Se recuerda ese pasaje? Sí. Lo que le está diciendo es que esto no es para ti. Esta no es tu herencia. No puedo darte algo que no es tu herencia. Pero sobre nosotros cayó la gracia. Es decir, fuimos perdonados por pura don de Dios, por puro regalo de Dios fuimos perdonados. Por su gracia fuimos perdonados. Entonces imagínese que nosotros que por gracia fuimos perdonados, ahora nos volvemos señaladores de la ley. Dios bendito. ¿Sí me está entendiendo? Tomamos el papel de jueces cuando nos sacaron de lo vil y de lo menospreciado. Y señalamos a nuestro hermano. Entonces por eso la palabra dice, si tu hermano te da una bofetada, ¿qué dice? Arráncate porque eres de mecha corta. Eres cristiano pero pegas como católico. ¿Verdad que no? Dice, pon la otra. ¿Y por qué? Tú dices, ay, qué dura palabra, ¿sí? Mira a Cristo crucificado. ¿Se te hace duro poner la otra? ¿Te duele que te hablen golpeadito? ¿Te duele que no te pidan las cosas por favor? ¿Te enoja que alguien llegue y haga las cosas igual o mejor que tú? Estas eran las obras de los fariseos. Y dice, si tus justicias no fueran mayores, por eso nuestras justicias tienen que ser mayor que las de ellos. Ellos tenían el derecho,
porque eran hijos. Esto yo lo entiendo perfectamente, mi hermano. Yo me crié en diferentes casas, en casa de mi tía, en casa de mi abuelita, en casa del otro abuelito. Y cuando yo llegaba a casa de una tía, pues bien monos, ¿verdad? Los hijitos y esto y el otro, pero yo tenía que andar pegada a tía. Para allá y para acá, ¿verdad? Con la tía, o con el tío, o con la abuelita. ¿Por qué? Porque los hijos tenían el derecho. ¿Sí me está entendiendo? A veces es triste platicar esto, pero hay cosas que yo entiendo por default, porque lo he vivido en carne propia. Entonces, cuando yo miro que la mejor herencia la recibimos nosotros, nada más por la misericordia de Dios, y aún así nos ponemos en lugar de los escribas y fariseos, es ahí cuando el Señor dice: no, tú tienes que tener una mejor obra, porque sobre ti está mi mejor herencia. No se la di al primogénito, la quité de él por ser señalador, por ser injusto, por ser pecador, por estorbar a mi pueblo. Tú tienes que tener mejores obras, porque mi corazón, mi gracia redentora se volvió sobre tu vida. La Escritura dice que somos acebuches, olivas silvestres. Ellos son el olivo, la vid verdadera y el olivo. Pero nosotros somos acebuches, éramos silvestres y fuimos injertados en lo verdadero. Mire qué hermoso. Es por eso que la iglesia de Jesucristo debe de ser como Él, debe de reflejar a Cristo, debe de tener amor y misericordia. Mire, ¿cuál es la visión de Jesucristo delante? ¿Se acuerda de la samaritana? Dios tuvo misericordia de ella. Y hemos platicado que los samaritanos era esa parte del pueblo de judío que se había mezclado y no los perdonaban por haber tenido esas mezclas. Mire quién era la samaritana. Le dice Jesús: yo sé quién eres, 5 maridos has tenido. ¿A dónde me vio esos pecados, Señor? Yo creo que eres profeta. Pero lo que Jesús buscaba era: yo tengo un agua que puede saciar la sed que tú traes, mujer. Has tenido 5 maridos y ninguno te ha saciado, porque el vacío que tú tienes no hay nadie que lo pueda llenar. El amor que tú estás buscando solo yo puedo dártelo. Y le señaló su pecado, le enseñó su pecado, pero también le enseñó a desear de él. Porque le dijo: si bebes de mí, tomarás un agua y nunca más vas a volver a tener sed. Si tú me pidieras a mí, dame de beber. Mira el amor de Jesús. La misma actitud que tuvo con aquella mujer adúltera, ¿verdad? Dice la palabra que la habían traído para tentarlo y hacerle caer. Sin embargo, aquellos que la habían traído delante de Jesús no se daban cuenta que la habían traído delante del juez del universo, el único que podía juzgar verdaderamente, porque él había sido el creador de todo.
dice, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Eso habla de Jesús. Entonces le traen al Dios de la creación y lo ponen como juez. Él podía juzgar. Por eso le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno, Señor. Yo tampoco. Te condeno. Vete y no peques más. El plan divino es vete y no peques más. El plan divino es, mira, hay oportunidad para ti. Arrepiéntete de tu pecado. Dios quiere darte una vida nueva, quiere darte una identidad nueva, quiere transformarte. Ese corazón endurecido que te hace pecar, que ha traído ataduras y ataduras y ataduras de amargura, de maldición, de pecado en tu vida, porque yo soy tu libertador. Me presento a ti. Y cuando tú le vas a presentar a la gente, salen a predicar los evangelistas. A veces no predican el reino, a Cristo crucificado. Le hacen un ofrecimiento, ¿verdad? Como los que estábamos mencionando hace rato. Ven a Jesús y todo va a cambiar. Y cuando llegan a la iglesia, lo primero que se encuentran es con gente religiosa, señaladora. ¿Qué haces cuando un indigente entra por la puerta? Cuando una persona mal vestida o tal vez que huele mal dentro de la iglesia. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud cuando viene alguien que no se presenta como tú crees que se debiera de presentar? Hermanos, si a veces nosotros no lo hacemos. Y los fariseos así eran, ¿verdad? Ponían cargas sobre otros que ni ellos eran capaces de llevar. Va llegando alguien, no. Aquí nuestros estándares son muy altos. Usted no la hace, no entra. Tienen su termómetro de espiritualidad en la puerta y su estatura, así como en los niños en los centros de diversión, ¿no? Que tienen su estatura. A tal estatura pasa y así van midiendo, ¿no? Como que este sí, como que este no. Mis hermanos, Jesús viene pronto. Y cuando llegue, ¿qué encontrará? Encontrará su escuela. Encontrará clones. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, dice el apóstol Pablo. Imita a Cristo. Y no te estoy diciendo que te hagas uno con el pecado. Abre tu oído sobre lo que estoy diciendo. En Dios hay oportunidad, hay restauración, hay sanidad, hay arrepentimiento para aquel que lo busca. Nosotros estamos como lazos para atraer, para ayudar, para auxiliar a que se acerquen, a que lo conozcan, a que puedan entender su palabra, no lo contrario. La palabra dice que todo sacerdote es constituido a favor del pueblo, ¿cierto? Entonces, los sacerdotes, al imponerles cargas, al poner mandamientos de hombres, el pueblo decía, ¿a dónde estaban los enfermos? ¿Iban al pueblo? El más cercano es el que se sentaba ahí, a la puerta, ¿verdad? ¿A dónde estaban los leprosos, los enfermos? ¿A dónde, mi amado hermano? ¿Dónde estaba predicando Jesús? ¿En el templo? En las calles, buscando a aquellos que tenían necesidad de doctor. Porque adentro
adentro del templo ya no había sacerdotes en favor de los hombres, al contrario. Y por eso el Señor se enojaba, porque ellos, conociendo la verdad, se habían opuesto a la verdad. Hay tantas cosas de las que tenemos que librar nuestra alma. Y yo quiero acabar quiero terminar con el libro con el pasaje, que me lo busco, de Malaquías, capítulo 1. Dice: Jehová reprende ¿qué? A los sacerdotes. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿Perdón? Malaquías 1:6. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Así cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o será acepto? Dice Jehová de los ejércitos: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Mire, mi hermano, la deshonra hoy se encuentra muy cerca de nosotros, ¿verdad? Platicábamos hoy en la tarde que a veces la gente mira algo que le estorba en casa y dice: pues la llevo para la iglesia. Como que esta mesa de 3 patas o esta silla de 2 patas ya no sirve acá en la casa, pues como que la llevamos a la iglesia a ver en qué la ocupan. La actitud ante el servicio y ante las cosas que damos a Dios, como la ofrenda, nuestro servicio, nuestra honra, con lo que queremos honrar a Dios, ¿verdad? A veces lo menospreciamos. Me tocó el talento, es para la iglesia, aunque sea así. Y tenemos en nuestro corazón el pensamiento de que a Dios le podemos ofrecer cualquier cosa. ¿No es acaso Dios? ¿No Él es Dios? Nada le podemos dar que no le pertenezca. Pero en aquello que tú des, pon tu corazón. Da lo mejor de ti para Él, porque Él es digno, Él es merecedor. Tenlo por Dios. Cuando tú te acerques, la palabra dice: el que se acerca a mí, crea que me halle.
Si tú miraras en este momento, en los momentos cuando te dicen aquí adelante, levanta tus manos, adora a Dios. Hermano, no esté platicando, estamos en un momento de adoración. Hermano, este momento es de guardar reverencia. Y usted, pues ve a sus hermanos que ve casi cada 8 días. Pero si usted mirara los cielos abiertos y los ojos de Dios puestos sobre usted, ¿qué haría? ¿Qué haría? Porque ese versículo dice, el que se acerca a mí, crea que me halla, que me halle. Es decir, acércate con fe, que lo que estás haciendo, Dios lo está recibiendo, que lo que estás haciendo, Dios lo está mirando, que los ojos de Dios son como llama de fuego, que escudriñan lo íntimo, lo secreto, lo oculto del corazón, que pesa las intenciones del hombre y sondea los espíritus. Ese es nuestro Dios. ¿A quién adoras entonces cuando adoras? ¿Delante de quién honras o delante de quién sirves? Eso es el vivir en Cristo. Cuando Jesús caminaba en su obediencia, caminaba con los cielos abiertos. Usted lo ve descender a las aguas. Los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendía como paloma y se oye una voz en el cielo decir: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Sabe por qué? Siendo Rey, siendo Dios, en obediencia al Padre y en amor a los hijos, no tuvo a qué aferrarse, no se aferró a nada. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos ser imitadores, tenemos que darle lo mejor porque Él nos lo ha dado a nosotros. Amén. Bien. Que Dios le bendiga. Póngase de pie. Vamos a orar, agradecer y a ser despedidos de este lugar. Pero sabemos que su presencia va con nosotros. Precioso Dios y Padre eterno, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por todas las cosas que tú nos das, Señor. Tú eres nuestra fuerza y tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra luz, tú eres nuestra verdad, Señor. La sangre de tu bendito Cordero, mi Dios, fue derramada a nuestras vidas para perdón de nuestros pecados, y es por esa gracia y por ese amor que hoy podemos llamarte Abba, Padre. Tú eres nuestro Padre, Señor, y queremos ser imitadores de ti. Queremos ser imitadores de Cristo, queremos vivir en la verdad, queremos caminar en tu justicia, Señor, y que todas estas cosas nos sean reveladas, Señor, en todos nuestros sentidos, en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que las pongamos por obra y podamos ser testimonio al mundo de que tú vives, Señor, de que tú eres amor, de que tú, Señor, eres un Dios perdonador, pero también un Dios santo, pero también un Dios, Señor, que demanda justicia a su pueblo, que demanda misericordia, porque tú has tenido misericordia de nosotros, y el vivir en el justo equilibrio de tu amor, Señor, que trae corrección, pero que también trae paz, paciencia, benignidad, esperanza, fe, bondad. Gracias, Señor. Glorifícate, papi. Glorifícate, Señor. Amado Dios. Amado Dios. Porque tu nombre santo es, Señor. En tu presencia. Toma autoridad.
Solamente tus aguas nos sacian, Señor. Solamente en ellas podemos ser renovados, porque hemos nacido del agua y del Espíritu para ti, mi Dios. Esas aguas fluyan en nuestra vida, saciando toda sed que en este momento tengan tus hijos, Señor. Si alguno viene triste, alguno viene enfermo, alguno viene necesitado, Señor, las aguas de tu amor y de tu profunda misericordia que se renueva cada mañana, Señor, pueda ser sobre nosotros, todos nosotros. Sea tu ángel guardando a tu pueblo, librándolo, Señor, de este tiempo donde las tinieblas se mueven, Señor, pero tu luz admirable, Señor, echa fuera todo tiniebla. Resplandeció la luz de la verdad en medio de los hombres, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ellas. Gracias, Señor, por tu victoria infinita, por tu verdad poderosa que nos hace libres, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, haya un rociamiento en esta mañana para cubrir, para cobijar a tu pueblo, a todo tu pueblo. Declaro en este momento, Señor, todo tu pueblo cubierto, Señor, librado de todo mal, de toda maldición, porque tú conoces, Señor, que gente a la manera de Balaam se ha levantado, Señor, hechiceros, Señor, santeros, Padre, para maldecir a tu pueblo, mi Dios. Pero tú, Señor, tienes el poder, pero tú, Señor, tienes la victoria, y en ti estamos confiando, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre, glorioso Dios. Gracias, precioso Dios. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor.